Asturias tenemos un problema que no se resuelve con tácticas parlamentarias, que se llaman 107.000 parados asturianos. Y esos 107.000 parados asturianos, con sus familias, no entienden de las tácticas que le elaboran sus asesores, señor presidente. Se lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza. En primer término, señor presidente, nos hubiese gustado al Grupo Parlamentario Popular que este informe que obtuvimos de forma informal, valga la redundancia, hubiese tenido la traslación correspondiente para poder estudiar el informe dentro de los cauces institucionales. La pregunta que nosotros le formulábamos hoy aquí es que son políticas en las que ustedes no se han movido, digamos, ni con naturalidad ni con continuidad en los tiempos del socialismo en Asturias. Por ejemplo, cuando habla en uno de los párrafos otorgando protagonismo a las empresas, no podemos estar más en sintonía y más de acuerdo. Dice, comporta el sustancial cambio de escenario que lleva de las tradicionales políticas de subvenciones a las de creación de entornos favorables a las empresas y al manejo de incentivos estratégicos. Y a nosotros, efectivamente, nos parece bien. No sé si a usted le parece gracioso. A nosotros nos parece bien. Lo que no nos parece bien, y esa sería una de las preguntas, es las tradicionales políticas socialistas que consistían en otorgar subvenciones multimillonarias a empresas que hoy están en paradero desconocido, con trabajadores que están inscritos en las oficinas de empleo. Usted pone cara, pues no sé, de sorpresa, pero yo tengo en la memoria Venturo 21, yo tengo en la memoria Alas Aluminium, yo tengo en la memoria Diasa, yo tengo en la memoria Priovivo, yo tengo en la memoria Vesuvius, y todas estas empresas que tenían el objetivo de crear empleo, lo único que obtuvieron fue recursos de los asturianos a través de los impuestos que nutrimos nuestros presupuestos generales del Principado de Asturias, se les otorgó sin control y no cumplieron la finalidad establecida.